Bueno, la máquina de soldar es la parte más importante dentro del soldador. Es un conjunto de elementos que proporcionan la energía para realizar el trabajo. El cable de tierra o neutro. Cable que va conectado a la pieza donde encontramos al electrodo. El tercero, cable portaelectrodo. Es el cable que sale del bobinado hacia la pieza. Cuarto, portaelectrodo. Este es donde se ubica el electrodo que utilizaremos para soldar. Quinto, varilla de soldadura o electrodo. Esta es la varilla que realiza la soldadura. Sexto, cable para conectar a la toma corriente. Este es el cable de conexión eléctrica para que pueda funcionar el soldador eléctrico. El séptimo, manija para regulación de amperaje. Se utiliza para regular el amperaje que se requiera, según las características del trabajo que vaya a realizar. El botón de apagado y encendido. Es el switch en el cual se enciende y se apaga el paso de corriente. Noveno, switch de alto o bajo voltaje. En este caso es de alto voltaje. Es el botón para habilitar la regulación del voltaje y poder graduarlo con la manija. Décimo, bornes de conexión de cables de tierra y cable por electrodo. Es un cable que une el bobinado con la pieza. Undécimo, seguro de la soldadura eléctrica. Es la parte que sirve para asegurar el electrodo y que se pueda dar una mejor manera de soldadura. Bueno, la soldadura blanda. La soldadura blanda se distingue de la soldadura dura por la temperatura de fusión del material de aporte. La soldadura blanda utiliza aportaciones con punto de fusión por debajo de los 450 grados centígrados y la soldadura fuerte por encima de los 450 grados centígrados. La soldadura blanda es un tipo de proceso de soldadura a través del cual se consigue la unión de dos piezas metálicas del mismo material o de material diferente, mediante calor y un material de aportación adicional, que se funde a temperaturas inferiores a 426,6 grados centígrados. Bueno, sus aplicaciones. La soldadura blanda tiene gran cantidad de aplicaciones, desde la fabricación de juguetes hasta de motores de aviones y vehículos espaciales. En general se utilizan para la unión de piezas de pequeño tamaño, piezas de diferentes materiales, donde sería muy difícil utilizar un proceso de soldadura por fusión. La soldadura blanda se utiliza en componentes electrónicos, como circuitos impresos o transistores, piezas ornamentales y piezas de intercambiadores de calor. Bueno, el metal de aportación o material de aportación tiene dos nombres. Bueno, es el metal que se añade cuando se realiza la soldadura. Las características que se debe cumplir el metal de aportación son capacidad de mojar al metal base, apropiada temperatura de fusión y buena fluidez para permitir su distribución por atracción capilar en las uniones. Ser capaz de producir una unión soldada que cumpla los requisitos de resistencia mecánica y la corrosión en este estado normal de servicio. Se utiliza cada material de aportación para un rango de temperatura determinado. El metal de aportación debe interaccionar con el metal base con el que se va a utilizar.
Sin embargo, no debe formar ningún compuesto que se disminuya la resistencia de la unión. El material de aportación se comercializa en forma de barras, pastas o carretes de hilo. Los materiales de aportación utilizados en la soldadura blanda son los siguientes. Estaño o plomo es el metal de aportación más común y es el utilizado en casos generales. Estaño antimonio o plomo. Se añade antimonio porque mejora las propiedades mecánicas del material de aportación. Estaño plata. Se utiliza en instrumentos de trabajos delicados. Estaño zinc. Se utiliza para soldar aluminio. Estaño bismuto. Tiene una gran aplicación en el campo de la electrónica. Plomo plata. Mejora la capacidad de mojado del plomo cuando este es empleado en la soldadura blanda de acero, fundición o cobre. Cadmio plata. Se emplea en la unión de cobre y también, aunque menos, en la soldadura de aluminio teniendo una gran resistencia a grandes temperaturas. Cadmio zinc. Se emplea en la unión de aluminio. Zinc aluminio. Se utiliza para la soldadura de aluminio obteniendo una gran resistencia a la corrosión. Bueno, las medidas de seguridad. En los procesos de soldadura blanda se tendrán en cuenta las siguientes medidas de seguridad. La vista se tiene que proteger con gafas para evitar proyecciones y salpicaduras, siendo las de metacrilato las más adecuadas para este proceso gracias a su buena visión. Deben quitarse todos los complementos como anillos o pulseras para que no se produzcan accidentes. Las manos se tendrán que proteger con unos guantes adecuados para evitar quemaduras y el contacto con los decapantes o flux. Se deberán revisar los equipos de gas para que no tengan ningún tipo de fuga que pueda provocar incendios o explosiones. En caso de tener el cabello largo, tendrá que recogerse y protegerse con una gorra para que no produzcan quemaduras durante la soldadura. Y realizar las soldaduras en áreas bien ventiladas para evitar respirar vapores de la misma. Bueno, los errores más comunes en la soldadura blanda, también los defectos típicos que se dan en esta. Los defectos y sus posibles causas más típicas en la soldadura blanda son los siguientes. Falta de material de aportación. Puede no haberse conseguido una adecuada distribución por capilaridad. Metal de aportación no adecuado o defectuoso. Temperatura de soldadura baja por utilizar una mala técnica. Tiempo de soldadura muy corto. Limpieza de las piezas a unir inadecuadamente. Poca cantidad de fundente o de fundente inadecuado. Oxidación del metal base. Separación excesiva entre las piezas. Excesiva cantidad de metal de aportación donde no se desea. Temperatura demasiado elevada debido a la mala técnica o a un fallo en el horno. Tiempo de soldadura excesivo. Demasiado metal de aportación o tipo inadecuado. Fundente atrapado. Fundente no adecuado para el material de aportación. Excesiva cantidad de fundente. Corrosión del material base por el metal de aportación que reduce el espesor del material base. Temperatura o tiempo de soldadura excesivo debido a una mala técnica o a un fallo en el control. Excesiva cantidad de metal de aportación. Utilización del metal de aportación muy cerca del límite superior de su rango de temperaturas. Metal de aportación no adecuado. Y por último el whiskering. En soldadura electrónica se dice que del crecimiento espontáneo de hilos entre las soldaduras próximas con el consiguiente riesgo de cortocircuitos. Se observó por primera vez en la electrónica de válvulas donde se utilizaban soldaduras de estaño puro. La adición de plomo para crear una aleación de estaño plomo mitigó este problema durante décadas. Las recientes legislaciones medioambientales relativas a la soldadura sin plomo habrían vuelto a plantear el problema y motivado excepciones a la ley en equipamiento de uso médico y militar.
La soldadura fuerte consiste en un proceso de cruzar dos metales a través del penetramiento de estos y la posterior adición de un metal de aportación, el cual debe tener una temperatura de fusión superior a 450 grados centígrados y menor al del metal base. Ese material de aportación se colocará en el hueco que dejan las dos partes a unir y se distribuirá entre las superficies de unión por atracción capilar. Este tipo de unión es muy común en la industria y sirve para unir la mayoría de los metales y aleaciones que encontramos en el sector de la metalurgia. La soldadura fuerte se utiliza para unir tuberías de cobre a codos de retorno, tubos de cobre a colectores y aletas, y conjuntos de tubos a envolturas. La soldadura fuerte une metales tanto similares como disímiles, secciones delgadas y gruesas, y metales con temperaturas de fusión sumamente diferentes. El material de aportación utilizado en la soldadura fuerte varía en función del material de las piezas a unir. Las aleaciones que más se utilizan son de cobre fósforo, plata, níquel y cobalto, aluminio silesio, cobre zinc y magnesio. El fin de realizar este proceso de soldadura entre piezas de iguales o distintos materiales es crear una unión permanente de alta resistencia, simplificar la operación mecánica y adoptar técnicas de producción sencilla, siempre compatible con las exigencias de la producción en cadena, entre otros. Los elementos de protección en la soldadura fuerte son las gafas de soldar. Este brinda cierto grado de protección ocular, protege los ojos no solo del calor, sino también de la radiación óptica y las chispas que se producen en trabajos de soldadura. Guantes de cuero o manga larga. Tienen este diseño porque permiten proteger las extremidades superiores de los soldadores del contacto térmico o la agresión mecánica que se produce al soldar. Por ejemplo, las abrasiones, cortes por cuchillas, perforaciones, etc. Mandil de cuero. El mandil de cuero protege al soldador de los rayos UV, así como de sustancias que podrían causarle daños físicos. Este tipo de prenda de trabajo suele ser confeccionado según la norma. Se hace con material de origen animal, este es reforzado y tiene un grosor importante. Calzado de seguridad. Existen diferentes variedades de diseños, por ejemplo, para proteger el pie de sustancias químicas severas. Algunos modelos cuentan con puntera reforzada y suela resistente a hidrocarburos, que además es antideslizante. Casco de soldador, también llamada máscara de soldar, se emplea para ciertos típicos de soldaduras. Estos proporcionan protección completa para los ojos, la cara y el cuello. En el caso de que se suelde por encima del cabo, se suele usar un casco de soldador con tapa para la espalda. Los problemas más comunes en la soldadura fuerte. Mal aspecto de la soldadura, salpicaduras excesivas, penetración excesiva, soldadura agrietada, soldadura frágil, combadura, fusión deficiente y deformación. Y el más común es el socavado. Bueno, la soldadura oxidada acetilínica es un tipo de soldadura autónoma. Se puede efectuar con la soldadura homogénea debido a la fusión de piezas.
ya sea con o sin aportación de material, dependiendo de si el material de aportación es o no del mismo tipo que el de la base, o sin aporte de material como soldadura. Se usa un soplete que utiliza oxígeno como combustible y acetileno como combustible. Se produce una delgada llama color celeste que puede llegar a una temperatura aproximada de 300 grados centígrados. Se puede soldar cobre, acero, aluminio, latón, etc. ¿Qué se puede soldar con sus aplicaciones? Bueno, con ese tipo de soldadura podremos soldar hierro, acero, cobre, latón, zinc, aluminio y bronce. Esos son los usos principales. Planchas delgadas de acero o tuberías complicadas. Otro uso para este tipo de soldadura sería cuando no disponemos de energía para realizar un proceso por arco eléctrico. Eh, el material de aportación para la soldadura oxiacetilénica es el metal de aportación que se utiliza para realizar soldaduras heterogéneas, es decir, blandas o fuertes. Entre los materiales principales para la fabricación de este tipo de varillas de aportes destacan plata, oro, aluminio, silicio, cobre, fósforo y otros para soldaduras fuertes que son el estaño plomo, estaño plata, plomo plata, cadmio zinc y otras para soldaduras blandas. Sus longitudes y diámetros están sistematizados dentro de las propiedades que deben cumplir las varillas de aportes. Eh, Poder soldar una unión que cumpla con los requisitos en resistencia mecánica y corrosión. Capacidad de mojar al material base. También debe tener una buena temperatura de fusión inferior a la del metal a fundir. Para realizar uniones con este tipo de varillas de aportes se necesita la implementación de fundentes. Checa sus principales características: deben poder disolver y eliminar los óxidos que pueden formarse. Favorecer el mojado del material a soldar, permitiendo que la varilla de aporte pueda fluir distribuyéndose en la unión homogéneamente. Y mantener aislado del contacto con el aire el baño de fusión. Bueno, los principales riesgos de la soldadura oxiacetilénica son incendio y explosión durante los procesos de encendido y apagado por utilización incorrecta del soplete. Montaje incorrecto o estar mal estado también se pueden producir por retorno de la llama o por falta de orden o limpieza. Exposiciones a radiaciones en las bandas de UV visible e IR del espectro en dosis importantes con distancias intensidades. Quemaduras por salpicaduras de metal incandescentes y contactos con los objetos calientes que se están soldando. Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo. Exposición a humos y gases de soldadura por factores de riesgos diversos, generalmente por sistemas de extracción localizada inexistente o ineficientes, y el almacenamiento y manipulación de las botellas. Incendio y explosión por fugas o sobrecalentamientos incontrolados. Atrapamientos diversos en manipulación de las botellas. Sus ventajas de la soldadura oxiacetilénica. Varía las ventajas que podríamos destacar de este método de soldadura son que podemos alcanzar temperaturas muy elevadas en la llama, mejor control sobre la temperatura y la fuente de calor, suelda tanto materiales de tipo ferroso y no ferroso,
El equipo necesario para soldar es un poco voluminoso y con coste más bien bajo. Un tipo de soldadura de ejecución sencilla y usualmente deja un cordón con buen aspecto. Soldadura por arco eléctrico. La soldadura con arco significa acelerar el electrodo al metal que se va a soldar por formar un arco. Se utilizan dos métodos, rayado y golpeado. El método de rayado es similar a encender un fósforo gigantesco. El método de golpeado es, como su nombre lo indica, un método de golpecitos suaves en sentido vertical. En ambos casos, la corriente para soldar forma un arco tan pronto el electrodo toca el metal que se va a soldar. Si se deja el electrodo con esta posición, se quedaría pegado con el metal. Para evitarlo, hay que elevar el electrodo tan pronto como haga contacto con el metal y este se transfiera en forma de globo. Pero el arco se extinguirá si se levanta demasiado el electrodo y hay que repetir todo el procedimiento. 4 años más tarde fue patentado un proceso de soldadura con varilla metálica. Sin embargo, este procedimiento no tomó importancia en el ámbito industrial, hasta que el sueco Oskar Klemberg inventó en 1904 el electrodo recubierto. Su uso masivo comenzó alrededor de los años 1950. Usos y aplicaciones de la soldadura por el arco eléctrico. Entre los usos más comunes de la soldadura se puede mencionar la fabricación de piezas y estructuras, fabricación de sistemas de tuberías, fabricación de tanques, reparación de daños en estructuras de acero causadas por erosión y corrosión, equipos y herramientas para fabricar una soldadura. Pueden ser máquina de soldar, cepillo de alambre, esmeril, el meril con disco desbaste o corte, una piqueta, una pinza pota de electrodos y los electrodos. El material de aportación para la soldadura por arco eléctrico. Los electrodos son conocidos también como material de aporte. Se encuentran revestidos de una sustancia no metálica cuya composición química es muy variada. Son celulasa, óxido de titanio, carbonato de calcio y fluoruro. Otros tipos de soldadura por arco eléctrico son soldadura por arco con protección gaseosa. Las ventajas de la soldadura por arco eléctrico. La soldadura ofrece las siguientes ventajas. Es un proceso de fabricación rápido y no requiere tiempos de fraguado como el concreto. La limpieza y preparación de la superficie es un procedimiento fácil y rápido. Si el proceso es correctamente ejecutado, la resistencia mecánica de la junta es mayor a la del material base. Los consumibles son fáciles de transportar y ocupan poco espacio de almacenamiento en comparación con los necesarios para la construcción mediante concreto. Requiere menor cantidad de mano de obra, o sea, de trabajadores, que otros procesos constructivos. Se pueden unir metales con secciones diferentes. Las juntas pueden ser reparadas con facilidad. Las juntas que no cumplan los requerimientos de calidad pueden ser removidas con facilidad y pueden volver a ser fabricadas. Existen máquinas compactas que pueden ser cargadas y transportadas por una sola persona. Ahora, las desventajas de la soldadura por arco eléctrico. Las soldaduras, como todo proceso de manual de fabricación, tienen algunas desventajas que se mencionan a continuación. Es un proceso de fabricación de alto riesgo, ya que implica fuentes de calor, altas intensidades de corriente y temperatura.
se generan humos tóxicos. Requiere de mano de obra especializada o calificada para realizar trabajos. Requiere el uso de equipos de protección personal adicional a los utilizados para otras actividades de construcción. El control de calidad solo puede hacerlo personal especializado. Hay una serie de imperfecciones que no pueden ser detectadas a simple vista. En algunos casos se requiere tratamiento térmico posterior a la soldadura. Las altas temperaturas asociadas al proceso favorecen a la oxidación en las juntas soldadas y las uniones soldadas son más rígidas y frágiles. Vamos a hablar un poco de los electrodos. Los electrodos son los consumibles utilizados en la soldadura por arco eléctrico. Son de acero con un revestimiento externo cuya función es estabilizar el arco eléctrico durante la ejecución de la soldadura. Controlar la penetración. Cubrir la soldadura con una capa de escoria para evitar contacto directo con el aire. Eliminar el óxido en la superficie. Añadir material de aleación a la junta soldada para garantizar una composición química y resistencia adecuada en la junta. Proteger el arco eléctrico durante el proceso. Reduce la demanda de corriente eléctrica durante el proceso. La soldadura por resistencia eléctrica. Es considerada un proceso de fabricación termoeléctrico. Se realiza por el calentamiento que experimentan los metales hasta la temperatura de forja o de fusión debido a su resistencia al flujo de corriente eléctrica. Es una soldadura tipo autógena que no invierte en material de aporte. Los electrodos se aplican a los extremos de las piezas a soldar. Se colocan juntas a presión y se hacen pasar por ellas una corriente eléctrica intensa durante un instante. La necesaria, por tanto, la intensidad aplicada y tiempo de presión ejercida dependerá del tipo de metal a soldar. Los principales tipos de soldadura por resistencia son los siguientes: soldadura por puntos, soldadura por proyecciones o resaltos, soldadura por roldanas o también conocido como soldaduras de costura, soldadura a tope, soldadura por chispa, soldadura de hilo aislado. Tanto el calor como la presión son los principales factores en este tipo de soldaduras, ya que se obliga a tener un buen contacto entre el electrodo y piezas antes de aplicar calor, manteniendo en contacto las superficies a unir alcanzada su temperatura para la correcta soldadura. Construcción de vagones. Igualmente en ensamblado y reparación, manufactura de máquinas y aparatos. Es un procesado de chapas de grandes dimensiones en diferentes industrias del metal morfado. Los materiales de aporte más utilizados son los electrodos de rutilo, básicos, ácidos y celulosos. Mineral llamado rutilo, este último está formado por un 95% de dióxido de titanio, un compuesto muy estable que garantiza una óptima estabilidad del arco y una elevada fluidez del baño, con un apreciable efecto estético en la soldadura. Tipos de llamadas en la soldadura. El primero son llamadas carbonizante o carburantes. Esto requiere decir que son ricas en el acetileno. A la llama carbonizante se le llama también como reductora. Va a 5700 grados Fahrenheit a 5750 Fahrenheit. O también
3150 grados centígrados a 3180 grados centígrados. Llama neutral. Esta llama no tiene exceso ni de oxígeno ni de acetileno. En resumen, es la combustión del acetileno es completa o queda oxígeno. Estaba a 5850 grados Fahrenheit a 5900 grados Fahrenheit o 3232 grados centígrados a 3260 grados centígrados. Se usa para soldar hierro fundido, aceros maleables, acero suave, bronce, acero inoxidable, acero al cromo con 12%. Llama oxidante. Esta llama es rica en oxígeno. Luego de quemarse completamente el acetileno, quedará algo de oxígeno. Estaba a 6300 grados Fahrenheit o 3480 grados centígrados. Suele usarse para el latón, zinc y aleaciones de bronce. Muchísimas gracias por escucharme. Y esto sería todo.